Bueno, yo creo que tengo que hablar de la Ley 8/21, de la Ley 8/21 que sabéis que entró en vigor el 3 de septiembre del año 21, hace ahora 2 años, y que es una ley muy importante. Es una ley que ha transformado totalmente el Código Civil, ha transformado la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la Ley hipotecaria, la Ley del Notariado, y a mí lo que me llama la atención es la escasa repercusión mediática que tuvo la entrada en vigor de esta ley. Fijaros que yo, cuando entró en vigor de esta ley, que ya había una vacación legis de 3 meses, habíamos estado preparando todos los modelos, todo, y en la televisión salió, hoy entra en vigor una ley muy importante. Digo, la nuestra. Pues no. En esta ley se reformó el artículo 94 del Código Civil, de que se suprimían las visitas con los progenitores que estaban incursos en violencia de género, y en la televisión solamente se ciñó a este artículo 94. Se importó un rábano toda la transformación que había en las personas con discapacidad que había introducido esta ley. Por lo tanto, ya me llamó la atención esta escasa repercusión mediática. En segundo lugar, lo que me di cuenta y que me estoy dando cuenta también ahora es que no es una ley fácil. Hay muchas interpretaciones, sobre todo de carácter procesal, de la ley. Nosotros hemos estado haciendo periódicamente reuniones con los jueces que llevan las discapacidades, con los pueblos estamos constantemente llamando y hemos tenido reuniones. Yo a nivel autonómico, porque soy la coordinadora autonómica con los fiscales de Castellón y de Alicante, porque realmente existen muchas dudas de la aplicación de la misma. Y luego, lo que creo que es muy importante tener en cuenta es lo que dice el preámbulo de la ley, que no se trata de un cambio de nomenclatura, no se trata de decir, bueno, la tutela se transforma en curatela, en los de qué, y vamos a seguir lo mismo. Pues no, la ley en el preámbulo lo dice. Es un cambio que tenemos que tener consciente de una realidad que anteriormente no nos hemos dado cuenta, de que las personas con discapacidad tienen derecho a tomar sus propias decisiones, lo dice el preámbulo, y además tienen derecho a ser titulares de derechos. Se trata de una actividad, de una actuación de derechos humanos. Y por lo tanto, tiene que haber una transformación de mentalidad social de los profesionales del derecho, que creo que aquí más o menos o somos profesionales o somos colaboradores de la Administración de Justicia, notarios, registradores, abogados, procuradores, todos aquellos que a requerimiento de las personas con discapacidad se necesitan para adoptar unas medidas de apoyo, pero para que puedan ejercitar su capacidad jurídica. Y luego, una tercera reflexión que siempre me hago es que es una ley desconocida fuera del ámbito civil. Pero yo me atrevería a decir que incluso dentro del ámbito civil y dentro del ámbito del derecho civil es una ley desconocida para el que no se dedique a los procedimientos de las personas con discapacidad. Ahora mismo, después de 2 años de entrada en vigor de la ley, no es raro que nos lleguen a Fiscalía testimonio de particulares de querellas, de juzgados, de jueces, de la Administración de Justicia, que llevan juzgados o mixtos o de instrucción para que el Ministerio Fiscal promueva la incapacidad de una persona. O sea, que es un término absolutamente obsoleto y que además nos chirría ya a todas las personas que nos dedicamos a esto. En este sentido, hay que tener en cuenta que la propia ley, y además lo exige la ley, en la disposición adicional segunda, se determina y manifiesta la necesidad de formación en medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. Y así, en esa disposición dice que el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación especial y específica en medidas de apoyo a las personas con discapacidad en los cursos de formación de jueces, magistrados, fiscales, médicos forenses, personales de Administración de Justicia y, en su caso, funcionarios de la Administración General del Estado. Pero también dice que los colegios profesionales, los colegios de procuradores, de graduados sociales, de abogados y además el Consejo General del Poder Notariado y del Colegio de Registradores deberán impulsar esa sensibilización en dichas materias de notarios y registradores. Pues bien, yo de verdad es que me da muchísima pereza siempre cuando me llaman para un curso de estos, pero siempre digo, es esencial la formación
porque ya no es ni siquiera el hecho de que os tengáis o no tengáis que dedicar a procedimientos de las personas con discapacidad. Es un problema de cultura jurídica. Ahora mismo es un término absolutamente obsoleto el decir que una persona es incapaz o manifestar que se va a promover un procedimiento de modificación de capacidad. Pues esto ya está absolutamente obsoleto. Y si hay un artículo que realmente resume y manifiesta cuál es el espíritu de la ley, es el artículo 249 del Código Civil. Si tenemos en cuenta este artículo, ya sabemos perfectamente por dónde van los tiros en esta ley. Ese artículo 249, y lo tengo que leer porque ahora mismo ya no puedo retener los artículos como la oposición, pues dice: las medidas de apoyo a las personas mayores de edad o menores emancipadas que las precisen para el adecuado ejercicio de la capacidad jurídica tendrán como finalidad, y esto es muy importante, permitir el desarrollo pleno de la personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad. Estas medidas de apoyo deberán estar inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona y a la tutela de sus derechos fundamentales. Y las de origen legal y judicial solo procederán en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona de las que se trate. Todas ellas deberán ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad. Las personas que presten su apoyo deberán actuar atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiere. En casos excepcionales, cuando a pesar de haber hecho un esfuerzo considerable no sea posible ver cuál es la voluntad, deseos y preferencias de la persona, se podrán incluir funciones representativas. En este caso, el ejercicio de estas funciones se deberá tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias, valores, los factores que yo hubiera adoptado en consideración con el fin de tomar la decisión que habría adoptado la persona en caso de no requerir representación, y la autoridad judicial podrá dictar las salvaguardas que estime oportunas a fin de asegurar que el ejercicio de las medidas de apoyo se ajuste a los criterios resultantes de este precepto y en particular atienda a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que la requiere. Vamos a ver, siempre la ley dice voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Pero esta determinación ha sido interpretada por la sentencia de pleno del Tribunal Supremo de 8 de septiembre del 2021, en la cual se establece que atender, como dice la ley, a la voluntad, deseos y preferencias de estas personas no quiere decir que siempre se esté al dictado de lo que digan estas personas, sino que en alguna ocasión, como por ejemplo es el objeto de esta sentencia, que era una persona con síndrome de Diógenes, que tenía la casa hecha un basurero, que peligraba su higiene personal y su salud, y no le daba la gana ni quitar esos enseres, ni que se le proporcionara un servicio de limpieza, se dijo en esta sentencia que no intervenir en casos como lo que es objeto del recurso bajo la excusa del respeto a la voluntad manifestada en contra sería una crueldad social inenarrable. Es abandonar a su desgracia a quien por efecto directo de un trastorno mental no es consciente del proceso de degradación de esta persona. Entonces el Tribunal Supremo vino a decir que en el fondo la previsión de apoyos en estos casos encierra un juicio de valoración de que si esta persona no estuviera afectada por este trastorno psicológico, estaría de acuerdo en evitar esa degradación personal. Por lo tanto, sí que se le impuso una medida de apoyo, que era una asistencia personal para una curatela con facultades de asistencia para la limpieza y para su higiene. O sea que esta interpretación yo creo que es muy importante, porque muchas veces cuando veo una persona que tiene un problema de discapacidad en el sentido mental, en el sentido de que no puede en ese momento determinar cuál es su propio interés, pues realmente nos da base para decir, de acuerdo, tu voluntad, deseos y preferencias es esta, pero es que si yo no actúo, resulta que a lo mejor mañana ya no estás en el mundo sino que a lo mejor pues ya a lo mejor ha fallecido indudablemente. Vamos a ver que tenemos que tener estos conceptos básicos que son muy importantes. En primer lugar, desaparece la incapacitación en nuestro ordenamiento. Desaparece la modificación de la capacidad que resulta, puesto que la capacidad resulta inherente a la condición humana. O sea que ahora todas estas referencias a la modificación de la capacidad no existen en el ordenamiento jurídico. Se ha derogado el 199 del Código Civil, que decía que nadie puede ser declarado incapaz sino en virtud de sentencia. Se ha derogado el artículo 200, que son causas de incapacidad, las enfermedades persistentes de carácter físico-psíquico
que impidan a la persona gobernarse por sí misma. No existe ya la patria potestad prorrogada ni rehabilitada. No existe ya la declaración de prodigalidad. No existe la tutela para las personas con discapacidad. Solamente existe la tutela para los menores de edad no emancipados, pero nunca para las personas con discapacidad. El término persona con capacidad modificada de la ley de jurisdicción voluntaria se sustituye por persona con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad. Por lo tanto, tenemos por lo menos que tener claro estas cuestiones, que son cuestiones ya, digo ya, ni siquiera de un sentido de carácter jurídico, sino ya incluso de cultura jurídica. Hay una institución que ha cobrado muchísima relevancia con la modificación de la ley, con la ley 8/21, que es la guarda de hecho. La figura de guarda de hecho ha cobrado una gran relevancia y en el propio preámbulo se determina que se refuerza esta figura que anteriormente era con carácter provisional, mientras no se provea un sistema de tutela, pues había una guarda que se debería respetar, pues actualmente es una verdadera institución jurídica de apoyo. Y siempre que se determine que es suficiente y adecuada para la salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad. Y sigue diciendo la ley en su preámbulo que muchas veces las personas con discapacidad están verdaderamente asistidas en el entorno familiar, normalmente por un familiar o por una persona muy allegada, en cuyo caso no cabe que se tengan que, no hace falta que se realicen y que se adopten ningún tipo de medida de carácter judicial o de carácter legal. Pero eso sí, cuando se necesite una actuación representativa, como por ejemplo vender o comprar algún inmueble de que se necesite escritura pública o grabar algún inmueble, siempre en los actos del artículo 287 se necesitará una autorización judicial. Pero esa autorización judicial será concreta para ese acto y no hace falta que la persona necesite una medida de apoyo de carácter legal para los otros actos. Por lo tanto, entendemos que en este aspecto se ha evolucionado mucho, porque anteriormente, cuando una persona con discapacidad que estaba perfectamente atendida en el seno familiar heredaba, pues el notario decía, pues yo no se puede aceptar esa herencia ni puede haber una partición de la herencia porque esta persona no tiene capacidad. ¿Cuál era la única forma de hacerlo? Incapacítalo para que se nombre un tutor y que pueda representar la herencia, con lo cual estábamos matando moscas a cañonazos. Solamente muchas veces se incapacitaba a una persona por el hecho de que o bien tenía que vender un inmueble o bien estaba heredando o tenía que aceptar una herencia. Con lo cual ahora en este aspecto yo creo que se ha avanzado bastante. La guarda de hecho es una verdadera medida de apoyo y así lo establece el artículo 250 del Código Civil, en las que se establece que hay unas medidas voluntarias que son los poderes preventivos y la autocuratela, la guarda de hecho y luego la curatela o el defensor judicial. En el párrafo cuarto se dice que es una medida de carácter informal. O sea, ¿qué quiere decir informal? Que no tiene el revestimiento judicial de ninguna clase. En el artículo 253, esto es muy importante, se establece que nunca se podrá ejercer como una medida de apoyo las personas que tengan una relación contractual con esta persona. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que el director de una residencia jamás podrá ser el guardador de hecho de una persona con discapacidad porque normalmente tiene una relación contractual con la persona que está ingresada en esa residencia. Y esto ha venido también a cambiar porque anteriormente muchas veces decía el director de la residencia como guardador de hecho es el que autoriza pues, una operación o cualquier cosa. Pues no, ahora no puede ser guardador de hecho el director de una residencia. De todo ello, lo que se deduce es que la prelación de las medidas de apoyo sería, en primer lugar, las medidas voluntarias de apoyo, o sea, las que hubiera determinado la persona con discapacidad, que serían los poderes preventivos y la autocuratela. En segundo lugar, serían las medidas voluntarias, el defecto, perdón, de las medidas voluntarias sería la guarda de hecho, y en tercer lugar, cuando no existieran medidas voluntarias ni hubiera una guarda de hecho ejercida adecuadamente, procederá las medidas judiciales, que son la curatela y el defensor judicial.
Ya hemos dicho que el guardador de hecho, cuando precise una actuación de carácter representativa, se deberá pedirla o con autorización judicial como un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Pero el artículo 264 determina que no será necesaria autorización judicial cuando el guardador de hecho solicite una prestación económica o realice actos jurídicos sobre bienes de esta que tenga escasa relevancia económica y carezcan de especial significado personal o familiar. Hemos tenido muchos problemas porque sí que es verdad que en muchos procedimientos se ha dejado sin efecto medidas de apoyo porque hay un guardador de hecho, pero el guardador de hecho a la hora de la verdad se le están poniendo muchos problemas, sobre todo en los bancos. Pues bien, existe un protocolo ahora que se ha firmado por la Fiscalía General del Estado y las entidades bancarias en las que se establece que habrá un mínimo, que creo que son 662 euros, en los cuales no será necesario, cuando el guardador de hecho pida esas cantidades, además de lo que esté domiciliado en la cuenta, se considera que es de escasa trascendencia, porque era inoperativo. Si una persona es guardador de hecho, pero resulta que no puede acceder a la pensión de la persona que está cuidando, se queda sin comer, con lo cual realmente o bien tenía que ir al juez a que le autorizaran las cuentas, que sí lo estamos haciendo, o bien el artículo 264 te dice prestación económica o autos jurídicos que no tengan demasiada, o sea, que tengan escasa relevancia económica. Precisamente lo de la guarda de hecho ha sido una de las cuestiones más controvertidas, porque inicialmente cuando entró en vigor la ley teníamos muchas resoluciones en las cuales se nombraba guardador de hecho el IVAS o se nombraba guardador de hecho a alguna persona. Pues bien, es que no puede ser, no se puede nombrar guardador de hecho. El guardador de hecho existe o no existe, pero no se puede nombrar. Todo lo más, a efectos de acreditación, pues si el juez ha archivado un procedimiento porque considera que no proceden medidas de apoyo de carácter legal o judicial, porque considera que fulanito de tal está ejerciendo la guarda de hecho, pues por eso sí que se puede ir al banco y decir, yo soy el guardador de hecho, porque o nosotros en Fiscalía, cuando nos vienen aquí, tenemos unas medidas de apoyo y resulta que los archivamos el procedimiento porque se está ejerciendo la guarda de hecho de una persona, pues con esto se tiene un título suficiente. Y ahora actualmente también en los notarios se puede hacer un acta de notoriedad. Los notarios tampoco pueden nombrar un guardador de hecho. Lo que sí que pueden dar lugar es a decir que hay un acta de notoriedad de que esta persona está ejerciendo como guardador de hecho. ¿Cómo se tiene que acreditar todo eso? Se tiene que acreditar pues con el empadronamiento, con el libro de familia, con cualquier otra cosa para que efectivamente se considere que una persona pues es el guardador de hecho. Pero nunca habrá una resolución judicial, o si la hay, está dictada, desde luego no de forma legal, en la que se determine que una persona es ese guardador de hecho. Al guardador de hecho le son aplicables también las prohibiciones del artículo 251 del Código Civil. Recibir liberalidades, o sea, donaciones de la persona que precisa el apoyo, prestar medidas de apoyo cuando intervenga en nombre propio del tercero y que existiera conflicto de intereses, y adquirir a título oneroso bienes de la persona que precisa el apoyo o a transmitirle por su parte estos bienes por igual. Pasamos ya a las medidas de apoyo de carácter voluntario. Las medidas de apoyo de carácter voluntario son los poderes preventivos y la autocuratela. La ley ha modificado el Código Civil y se ha dicho que los poderes preventivos que una persona puede hacer, puede haber una cláusula que estipule que este poder, o sea, que los poderes que se dan a una persona normales, puede haber una cláusula en la que se estipule que el poder subsista si en el futuro el poder darte precisa apoyo en el ejercicio de su capacidad. Y otro poder exclusivamente para el supuesto en el que se precise apoyo en el ejercicio de su capacidad. Ahora se están dando muchísimos poderes preventivos de la primera. ¿Por qué razón? Pues porque una persona a lo mejor mayor, por ejemplo, mi madre, que ya los ha otorgado, tiene 93 años, pues ahora está muy bien, pero posiblemente dentro de nada no esté bien y ella misma dice, pues ahora que estoy bien, le doy poderes a mis hijas porque si necesito cualquier cosa, pues eso es lo que está haciendo ahora. Eso está bien porque cuando el otro día los utilicé yo, pues permiso indudablemente, y realmente lo que está claro es que el notario ya no mira si está bien o no está bien. Son poderes que da para ahora que está bien y para el supuesto de que no estuviera bien y necesitara medidas de apoyo. En caso de que solamente se dé para el supuesto de que necesite medidas de apoyo, el notario tendría que alberar por un certificado médico que efectivamente no está en condiciones y que necesita una medida de apoyo, con lo cual es más probable.
En cuanto a la extinción de estos poderes preventivos, la ley ha introducido un artículo, el artículo 51 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, de que si concurre alguna causa como la de remoción del tutor, o sea, que se comporte mal, cualquier persona legitimada para solicitar medidas de apoyo o el fiscal pueda solicitar la extinción de estos poderes preventivos, porque si nos estamos dando de que se están ejerciendo o se están determinando y haciendo algún acto jurídico de forma incorrecta, pues seguramente se podrá dejar sin efecto estos poderes. En cuanto a la curatela, el artículo 271 del Código Civil te dice que una persona, en previsión de que más adelante pueda necesitar una medida de apoyo, puede en escritura pública determinar que cualquier persona pueda ser su curador para el momento en que necesite una medida de apoyo. Estas medidas son vinculantes de la autoridad judicial, pero la autoridad judicial podrá prescindir de estas disposiciones siempre por resolución motivada si existen circunstancias graves desconocidas por la persona o alteración de las causas expresadas en ella que presumiblemente tuvo en cuenta sus disposiciones. Lo que es imprescindible, y además se lo dice la ley, estos poderes preventivos y esta autocuratela se realizarán ante notario y es preceptivo que se inscriban en el registro civil. Y, claro, cuando se inicia un procedimiento de medida de apoyo, lo primero que se tiene que hacer es solicitar de la ley la partida literal de nacimiento para ver si existen estas medidas de carácter voluntario. Luego tenemos las medidas judiciales de apoyo, que es lo que estamos ahora mismo en los juzgados, lo que estamos interviniendo. Son la curatela y el defensor judicial. Respecto a la curatela, es una medida de apoyo que se adopta judicialmente y debe cumplir los siguientes requisitos. Debe ser necesaria y proporcionada a las necesidades de la persona, respetar la máxima autonomía de las personas y respetar, en todo caso, la voluntad, deseos y preferencias de la persona. Se necesita resolución judicial motivada. Se inicia mediante demanda en procedimiento de jurisdicción voluntaria. La competencia le corresponde siempre al juzgado de la residencia de la persona con discapacidad. La legitimación, pues solamente están legitimados los parientes que dice la ley, o sea, el Ministerio Fiscal y también las parejas, los cónyuges que no estén separados. De hecho, ascendientes, descendientes o hermanos. Se interesa siempre que se adjunte un informe de carácter médico y un informe de carácter social sobre las medidas de apoyo que resulten más idóneas en cada caso. ¿Qué pasa ahora? Que si existe oposición, o sea que si la persona con discapacidad se opone el Ministerio Fiscal o cualquiera de las personas interesadas, se transformará en procedimiento verbal. Entonces, no es que se transformará, perdón, se archiva el procedimiento y para reanudarlo se tendrá que iniciar un juicio verbal. El juez lo único que puede hacer es adoptar unas medidas de carácter provisional durante 30 días. Si en 30 días se presenta la demanda, subsistirán esas medidas y si en 30 días no se interpone una demanda o juicio verbal, estas medidas desaparecen. El procedimiento contencioso se inicia también con una demanda. También es preceptivo que haya una entrevista personal con su señoría y además es preceptiva también informes sociales e informes de carácter médico. Y las medidas que se adopten en sentencia se revisarán en plazo de 3 años, prorrogables en 6 años. También se prevé en la ley la revisión de las medidas siempre que hubieran ocurrido alguna situación que pueda requerir la modificación. Y es muy importante, me imagino que ya se ha hablado en este curso anteriormente, es la introducción del artículo 7 bis, tanto la Ley de Enjuiciamiento Civil como la Ley de Jurisdicción Voluntaria. En las dos leyes es el artículo 7 bis. Se establece en el 7 bis que todos los procedimientos en los que intervenga persona con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los ajustes necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. Las comunicaciones harán en lenguaje claro, sencillo y accesible. Se facilitará a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender. Se permitirá la participación de un profesional experto que, a modo de facilitador, realice las tareas de adaptación y ajustes. La persona con discapacidad podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con autoridades y funcionarios. Vamos a ver, este artículo 7 bis está obligando a todos, no solamente a los procedimientos con discapacidad,
Se obliga a todos y a cada uno de los procedimientos en los que intervenga una persona con discapacidad. Y realmente, en caso de que veamos que no es posible por nuestros propios medios, se tendrá que contactar con la Consellería para que se nos facilite un facilitador para que realmente se pueda participar por parte de la persona con discapacidad con todas sus garantías y para que pueda ejercer su capacidad jurídica de forma efectiva. En cuanto a la extensión de la curatela, se dice en el Código Civil actual que solamente serán las medidas de apoyo para los actos que se necesiten. Se acabó ya de una persona que es ya incapaz para el gobierno de su persona de sus bienes. No, se tiene que decir en qué medida se necesita el apoyo y en qué intensidad. Si se trata de unas medidas de apoyo de carácter asistencial o se trata de unas medidas de apoyo de carácter representativo para cada uno de los ámbitos de su vida. Aunque la sentencia tenga que tener una extensión de 20 folios, se tendrá que determinar en cada acto de la vida lo que se necesite. El propio Código Civil se dice que nunca se podrá incluir en la resolución la mera privación de derechos. No se puede decir que una persona no tiene capacidad para conducir vehículos. No se puede decir, de hecho. En este sentido, los informes médicos deben ser exhaustivos, acomodarse a la nueva ley. Ya no cabe en estos informes decir que tiene una falta de incapacidad absoluta. Pues no, tendrá algo y si no, pues se tendrá que determinar en qué ámbitos. Y las resoluciones que se adopten en las medidas de apoyo tienen que estar inscritas en el registro civil. La ley prevé prohibiciones para el nombramiento y también impone al curador representativo la obligación de presentar inventario y necesidad de autorización judicial para los actos del artículo 287. Lo que no es obligado en la ley nueva es la obligación anual que había anteriormente de rendición de cuentas anual, pero normalmente se está poniendo en las resoluciones porque efectivamente es una forma de control de que la persona que ejerce el curador no se exceda sus atribuciones. Lo que sí que está claro es que sí que tiene que haber, en caso de que se cambie el curador, la rendición, la cuenta general justificada, lo mismo cuando se termine la medida de apoyo, la curatela. La otra figura de medida judicial de apoyo es el defensor judicial. El defensor judicial, los casos en los que se pueda nombrar están determinados en el artículo 195, cuando existe conflicto de intereses, cuando se esté tramitando la excusa por el curador, el juez lo considere necesario, cuando por cualquier motivo la persona que esté llamada a prestar las medidas de apoyo no lo pueda hacer hasta que pueda realizarlo, por ejemplo, cuando el curador esté ingresado en un hospital, y cuando se hubiera promovido la provisión de apoyos y el juez considere que mientras se esté tramitando es necesario la previsión de una medida de defensor judicial. Y además, cuando la persona con discapacidad, aunque no tenga medida de apoyo, necesita el establecimiento de una medida de apoyo de carácter ocasional, aunque sea recurrente. En cuanto al nombramiento de defensor judicial, tenemos que, yo creo que lo tenemos claro, pero como a mí me lo han preguntado varias veces, pues yo lo digo aquí. El defensor judicial lo tenemos que distinguir entre el defensor judicial que se trate para completar la capacidad, bueno, en los supuestos del artículo 6, 7 y 8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuyo caso la competencia corresponde al Estado de la Administración de Justicia, y el nombramiento de defensor judicial cuando se trate de una verdadera medida de apoyo, en cuyo caso la competencia corresponde a la autoridad judicial. En el primer supuesto se siguen las normas del artículo 27 y 29 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, y en el segundo caso las normas del artículo 42 bis y 42 bis C de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Por otra parte, la Ley del Notariado también ha determinado la necesidad de que se nombre el defensor judicial en determinados casos en la sucesión de intestato y en la relativo al testamento hológrafo, y se establece en esta Ley del Notariado, modificada por la Ley 821, los casos en los que se advierte que una persona no necesita medida de apoyo para realizar estos actos, que entonces se dará nota o se dará conocimiento de esto al Ministerio Fiscal para que en su caso promueve el nombramiento de defensor judicial.
En cuanto a los procedimientos, pues lo primero son las medidas cautelares, se establecen en el artículo 762 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y tienen como finalidad la adopción urgente de alguna medida de apoyo de algunas personas pues, que realmente están normalmente desprotegidas absolutamente. Estas medidas pueden ser bien de carácter personal para que se provea sus necesidades de carácter físico o bien de carácter patrimonial para que se nombre un administrador provisional o para que se nombre un defensor policial. Estas medidas pueden ser nombradas de oficio o por parte o a instancias del Ministerio Fiscal o por parte de personas legitimadas. En ocasiones han venido, por lo menos aquí a Fiscalía, muchas veces los vecinos que están o empleados de banca que están viendo pues, a lo mejor como el cuidador de una persona ya mayor que está haciendo extracciones pues, que no están justificadas. Entonces, pues realmente aquí lo que hay que hacer es inmediatamente o bloqueo de las cuentas o bien nombrar un defensor judicial. Lo que está claro, estas medidas, lo resalto porque nos ha llamado la atención, pero es así, se pueden adoptar de oficio. Es que me acuerdo de un caso en el cual nos llegó simultáneamente una comunicación de servicios sociales al juzgado y a Fiscalía, y como ya estaba judicializado, nosotros no podíamos actuar, entonces nos lo pasó al letrado de la Administración de Justicia para que al fiscal adoptara las medidas. ¿Verdad? Nosotros podemos instar las medidas concretas, pero a adopción le corresponde al juez, o sea que simplemente era una cuestión de redacción, pero vamos, que un juzgado lo pasa al fiscal para que adopte las medidas como que chichirría un poquillo. Bueno, y luego yo voy a dejar un poquito de tiempo para que preguntéis cualquier cosa, aunque a estas horas de telonera, pues ya lo digo, yo se va a estar preguntando. Pero bueno, es muy importante lo del régimen transitorio. En cuanto al régimen transitorio, la disposición transitoria segunda, solamente voy a hablar de la segunda, de la quinta y de la sexta, la situación, según la transitoria, en el momento actual, la situación de los tutores, guardadores de hecho y situaciones de patria potestad prorrogada o rehabilitada continuarán ejerciendo su cargo conforme a la nueva ley a partir de su entrada en vigor. A los tutores se aplicarán las normas de curadores representativos y cuando estén en la patria potestad prorrogada o rehabilitada se continuarán ejerciendo las hasta que se produzca la revisión y quienes vinieran actuando guardadores de hecho respetarán las actuaciones disposiciones. Esto es bastante importante porque los bancos, bueno, los bancos son la pera, nos vamos a engañar. Porque han dicho, vamos a ver, como ahora no existe la figura del tutor, pues ahora me viene aquí con el tutor y como no está, pues yo ya no le dejo acceder a las cuentas ni nada. Pues es que la transitoria lo dice, seguirán realizando sus funciones. Los que tengan la patria potestad rehabilitada, aunque ahora desapareció la patria potestad rehabilitada, continuarán hasta que se proceda la revisión. A los tutores se les aplicarán las normas de curadores representativos. O sea, que mientras no se revise la norma, ellos seguirán ejerciendo. Disposición transitoria quinta. Todas las resoluciones judiciales que se han dictado anteriormente a la ley tienen que ser revisadas. La revisión deberá efectuarse en el plazo máximo de un año a partir de la solicitud si están solicitadas por las personas legitimadas. Vamos, ha pasado 2 años. No están ni solicitadas la mitad de las revisiones. Nosotros nos estamos poniendo las pilas porque realmente el plazo máximo de revisión según la ley son 3 años y el año que viene pasan los 3 años y aquí estamos a mitad. Y como nosotros, claro, no tenemos una relación de personas que tienen sentencia de incapaces antigua. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues cuando nos viene una rendición de cuentas o cualquier cosa y vemos que no está revisada, pues iniciamos un trámite. Estamos haciendo un trabajo, vamos, ímprobo. Aquí la funcionaria que está aquí delante de Fiscalía lo sabe. Y realmente es que no damos abasto y muchas veces no podremos siquiera saber si están revisados o no, porque nosotros eso tenemos ese cauce. Pero en las sentencias en las que se prorrogaba la patria potestad ya no vienen jamás al juzgado. Y estos señores no se han enterado tampoco, los titulares de la patria potestad prorrogada, no se han enterado de que tienen que revisar la sentencia. Entonces, ¿qué está pasando? Que los bancos muchas veces dicen, como no está revisada la sentencia, y claro, lo que no está claro es que digan que si no se ha revisado la sentencia, tiene que desaparecer todas las medidas que se han adoptado. O sea, que eso nosotros lo estamos luchando porque realmente pensamos que no es así.
Hay un documento de trabajo del Consejo General del Poder Judicial en las que intervino la Fiscal General del Estado y yo estaba allí presente, en la que se dijo que normalmente cómo se tendrían que hacer estas revisiones, preferentemente de oficio, pudiéndose dictar una providencia acordando el testimonio de la misma y de la sentencia al decanato para ser turnado por el mismo juzgado, porque la competencia es el propio juzgado que dictó la medida de incapacidad en su día, pero que solamente se cambiaría esta competencia si la persona con discapacidad tuviera otro domicilio. En este caso, se le remitirían todos los antecedentes al juzgado de residencia para que pudiera hacer la revisión. Según este documento de trabajo, aunque ya os digo que los jueces están haciendo pues cada uno lo que les parece, porque no es vinculante, pero para nosotros sí, una vez recibida la solicitud, se dictará que no se considera necesario el nombramiento de defensor judicial si la persona con discapacidad no comparece porque no está previsto legalmente y esta persona ya tiene designada alguna figura de guarda legal. Asimismo, se consideró que aun cuando hubiera oposición en este expediente de revisión, no se transformaría en verbal. Primero, porque es preceptiva la revisión y que además no está determinada en esta disposición transitoria. Una vez la revisión se realizan las diligencias de prueba y entrevista y se dicta auto dejando sin efecto la declaración de incapacidad y se dictarán las medidas de apoyo que se consideran. La siguiente disposición transitoria muy importante es la sexta, que pone que los procesos en tramitación a la entrada en vigor de la ley se regirán por lo dispuesto en ella respecto del contenido de la sentencia, conservando en todo caso su validez las actuaciones que se hubieran practicado. Inicialmente, esto es el documento de trabajo, ya se vino a explicitar lo que nosotros lo habíamos dicho desde el primer momento, pero que muchos juzgados nos estaban haciendo. Cuando entró en vigor la ley, había muchos procedimientos verbales y los jueces, como eran procedimientos de jurisdicción voluntaria, lo transformaron en jurisdicción voluntaria. A nosotros nos parece una barbaridad y al final se dijo que no. Si ya estaban en verbal, que se quedaran en verbal. Es una tontería que se transformara en jurisdicción voluntaria, porque si había oposición se tenía que volver otra vez a juicio verbal y eso era una locura. Pero bueno, hasta que más o menos todos los juzgados han hecho y están haciendo lo mismo, pues estábamos hartos pues, de estar discutiendo sobre y al final el documento de trabajo decidió que efectivamente era así. En ningún caso habrá pronunciamiento sobre declaración o modificación de capacidad y tampoco pronunciamientos restrictivos de derechos como de uso de armas o conducción de vehículo de motor. Y si no fuera necesario por bastar la guarda de derecho, se hará constar en la sentencia. Y las solicitudes de prórroga o rehabilitación de la patria potestad se deberían reconducir a las medidas de apoyo o guarda. O sea, que eso lo tenemos claro. Y bueno, ya 5 minutitos solo, porque ya veo que están bostezando la mitad de están aquí y ya me están poniendo muy nerviosa. O sea que simplemente 5 minutitos para resumir un poco cuál es la intervención del Ministerio Fiscal en eso. Nosotros intervenimos, ya sabéis, en todos los procedimientos de determinación de la. ¿Y cómo intervenimos? Pues a través de las diligencias preprocesales. ¿Por qué se llaman diligencias preprocesales? Porque todavía no está el procedimiento, entonces son una actividad de recopilar documentación y recopilar datos para que nosotros podamos pasar o no una demanda de medidas de apoyo. Estas diligencias preprocesales las tenemos nosotros determinadas en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y desarrolladas en la Ley 4/3. ¿Cuál es la competencia? La competencia es el lugar donde resida la persona con discapacidad. Nosotros abrimos unas diligencias preprocesales por cada persona que presumiblemente necesite medidas de apoyo, a pesar de que a lo mejor nos dan conocimiento de que una familia hay 4 miembros de la familia que se necesitan medidas de apoyo, pues hay que individualizarse. Y el trámite es que lo iniciamos por un decreto y nosotros se designa, yo designo a un fiscal para que tramite estas diligencias preprocesales y iniciamos el procedimiento. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es recabar la partida literal de nacimiento. ¿Por qué razón? Por lo que os he dicho antes, porque a lo mejor ya tiene unas medidas voluntarias de apoyo, con lo cual, si ya en una escritura pública ha dicho para el supuesto de discapacidad, yo quiero que medida de apoyo sea lo que sea, o ya ha determinado la autocuratela, pues realmente se tiene que reconducir a esas medidas de carácter voluntario, nunca las medidas de carácter judicial. Es muy importante
de recordar el artículo 14.3 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que cuando por ley no sea preceptiva la intervención de abogado ni procurador, en la oficina judicial se facilitará al interesado un impreso normalizado para formular la solicitud. Por lo tanto, cuando vienen a Fiscalía parientes legitimados, nosotros los remitimos al decanato para que les den esos modelos que por ley se los tienen que dar para que ellos formulen las medidas de apoyo de personas con discapacidad. Nosotros, anteriormente, sí que presentábamos las demandas, aun cuando estuviéramos en esta situación. ¿Por qué razón? Porque se necesitaba abogado y procurador para presentar las demandas, con lo cual agilizábamos más si lo presentábamos nosotros, pero ahora las cosas no son así. Es un procedimiento de jurisdicción voluntaria en la cual no se necesita abogado y procurador. Con lo cual, el Ministerio Fiscal solamente intervendrá, o sea, abrirá diligencias preprocesales para los supuestos siguientes. En primer lugar, cuando la persona con legitimación no hace nada, o sea, que no ha promovido ninguna medida de apoyo, o cuando existen muy malas relaciones, que dice, si a mí sabe que yo voy a mover esto, pues vamos a ver, es que lo primero que va a hacer es montar un pollo o pegarme, o yo qué sé qué. Entonces, así. O, en tercer lugar, cuando vienen de servicios sociales o convienen de un testimonio de unas previas de un juzgado, en cuyo caso sí que intervenimos en diligencias preprocesales, porque siempre, si no intervenimos siempre. Si vienen personas parientes, pero que no tienen legitimación, pero contarnos lo que pasa, lo que tenemos que tener en cuenta es ver por qué razón quieren las medidas de apoyo, si realmente se necesitan o no se necesitan. Porque por una persona es que está haciendo cosas raras, pero se necesita para algo, no, pues entonces no se adopta ninguna medida de apoyo. Es que antes me hace gracia porque anteriormente siempre venían diciendo que, oye, pues es que está mal, pues es que ni está bien, está mal. Si necesita medidas de apoyo es una cosa, y si no se necesita medidas de apoyo, pues realmente no se necesita medidas de apoyo. En este aspecto yo quiero recalcar que el anterior artículo 757, que ha desaparecido ya, decía que hay una obligación a las autoridades y funcionarios públicos que por razón de sus cargos conocieran de la existencia de posible causa de incapacitación de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Pues eso parece que no se den cuenta que ha desaparecido. Entonces siguen mandándonos de 1000 sitios que esta persona está mal, que esta persona está mal. Vamos, pues ahora lo que no saben es que se ha modificado la Ley de Jurisdicción Voluntaria, el artículo 42, que establece que cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal aquellos hechos que puedan ser determinantes de una situación que requiera la adopción judicial de medidas de apoyo. Y las autoridades funcionarios públicos que por razón de sus cargos conocían la existencia de dichos hechos deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Pero vamos, solamente cuando se necesiten y saber que se necesitan medidas de apoyo, no por cualquier caso, pues unas previas. Es que nos queda, bueno, pero como este señor está mal, mándalo al Ministerio Fiscal. No, y aparte encima nos lo manda diciendo para que inste la incapacidad. O sea, que es que ya llevamos 2 años de ley y seguimos con esta historia. Pues bueno, nosotros también, el artículo 42, ya os he dicho anteriormente, que se necesita un informe médico y un informe social. ¿Qué hacemos nosotros? Pues para que realmente se haya una base para pedir un informe, unas medidas de provisión que sean realmente proporcionadas y necesarias, pues oficiamos a los servicios sociales, y gracias a los trabajadores sociales que tenemos adscritos se nos agiliza muchísimo la tarea. Es la residencia actual de esta persona para determinada competencia, las personas convivientes, si alguna de dichas personas ejerce como guardador de hechos, las personas que por su relación con la persona de discapacidad se consideran más idóneas, si constan antecedentes relativos a la persona con discapacidad sobre enfermedad de carácter psíquico, las circunstancias actuales relativas al autocuidado, al ámbito patrimonial, a la trayectoria vital de la persona con discapacidad. Esto parece que sea de perogrullo, pero es que la ley en el artículo 249 se dice que esas medidas deberán atender a la trayectoria vital de la persona con discapacidad. Vamos a ver, si esta persona es atea, no la vayas a meter en un centro de internamiento de las monjitas de la caridad. O si al revés, es que es muy religiosa, pues tampoco la vayas a meter en un sitio si tiene la posibilidad de ir a una residencia religiosa, o porque no tienen que o llevar la misa o llevar la misa
obligadamente cuando no quiere. O sea que es que hay que ver también estas cuestiones. Y lo pone el artículo 249 del Código Civil. Y también otro de los puntos del oficio es los recursos existentes que puedan ser prestados por la Administración, anterior a las circunstancias actuales. El servicio de ayuda de echar a casa, el del centro de día, ayuda a domicilio. Las diligencias preprocesales concluirán con el decreto de conclusión, que se podrá acordar o bien la interposición de la demanda de jurisdicción voluntaria o bien el archivo. ¿Por qué archivamos? O bien porque está claro que no se necesita ninguna medida de apoyo, o bien porque hay un guardador de hecho, lo que decía anteriormente. Si nosotros vemos que hay un guardador de hecho, que es el esposo, la esposa o el hijo, y todos están de acuerdo en que las cosas van bien, pues entonces archivamos diciendo que existe un guardador de hecho y no se necesitan ninguna medida de carácter legal o de carácter judicial. Los supuestos más frecuentes de determinación de las diligencias preprocesales son la presentación de la demanda, solicitud de medidas cautelares en los términos que he dicho anteriormente, la provisión de medidas de apoyo, que será la curatela o el defensor judicial, en los términos que anteriormente he dicho, demanda de revisión de medidas judicialmente acordadas. Aquí hay que distinguir dos cosas. Revisión de medidas judicialmente acordadas, pues porque han variado las circunstancias, porque a lo mejor se necesita mayor medidas de apoyo o se necesita quitar medidas de apoyo porque a lo mejor la persona ha evolucionado favorablemente. Es distinto a la revisión de las medidas obligadas en los términos de la transitoria que he dicho anteriormente para el quinta de la ley 821, que es necesario el adaptar todas las resoluciones anteriores a la ley anterior. Solicitud de expediente de jurisdicción voluntaria para la constitución de la curatela. Es que este no es medida de apoyo, es simplemente cuando, tras la tramitación de un proceso de adopción de medidas judiciales de apoyo, sea procedente un nuevo curador porque se ha muerto el curador anterior o ha fallecido. Solicitud de remoción del curador anterior cuando existe mal desempeño por incumplimiento de deberes propios del cargo, notoria ineptitud de ese ejercicio o surgieran problemas de convivencia graves y continuados. Solicitud de extinción de poderes preventivos, como os he dicho anteriormente, solicitud de autorización judicial de internamiento, actuaciones tendentes a garantizar el ejercicio y el respeto de las personas con necesidad de medidas de apoyo y supuestos de personas internadas en centro, disputas familiares, por ejemplo, que la persona que es curador no quiere que tenga visitas de la otra persona, la otra hermana con la que se lleva mal, ahí tenemos que intervenir. Si el director del centro no hace nada, porque dice el director del centro, es que la curadora no quiere que venga con la tal. Oye, vamos a ver si es su hijo y se lleva bien, porque tú como curador no puedes ir contra los derechos fundamentales de esta persona. Entonces lo que si no entra en razón, pues se tiene que pedir una autorización judicial con un expediente de jurisdicción voluntaria. Y también hemos tenido muchos con las vacunas del COVID, que resulta que había algunos familiares, tutores anteriores, que no querían que se les vacunara del COVID, con lo cual hemos puesto expedientes de jurisdicción voluntaria que los hemos ganado todos, porque realmente están dentro de una institución que es muy fácil contagiarse. Ya sabéis que han habido muchísimas defunciones en las residencias y realmente si no está justificada por razones médicas, por lo que sea, está en contra del propio beneficio de la persona con discapacidad. Solicitud de defensor judicial, y lo que tenemos que tener en cuenta es que el Ministerio Fiscal no está legitimado para interponer una jurisdicción voluntaria por excusa del curador, porque la ley pone que el legitimado es la persona que ejerce la medida de apoyo, que son las excusas. Una cosa es remoción del tutor, que sí que interviene el fiscal porque hay ineptitud, y otra cosa es que se excuse porque se ha puesto enfermo o lo que sea, y entonces el único legitimado es la persona que ejerce la medida de apoyo. Y tampoco estamos legitimados para solicitar una expediente de jurisdicción voluntaria para solicitar, por ejemplo, la enajenación de un bien, un gravamen o lo que sea. Ahí la legitimación está muy clara. Solamente será el curador o la persona con discapacidad, nunca el fiscal. El fiscal intervendrá en estos procedimientos. Y últimamente, ya simplemente deciros que, independientemente de que nosotros interpongamos estas demandas y las diligencias preprocesales, siempre el Ministerio Fiscal interviene en los procedimientos en los que esté incluso una persona con discapacidad. Lo que sí que está claro es que hay que coordinarse con el Ministerio Fiscal,
Nosotros llevamos 61 juzgados mixtos, más los 2 especializados en discapacidades, más los 4 de familia, los 30 en primera instancia, y nadie se da cuenta de que existe un artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la que se determina que se tiene que uno de los criterios a tener en cuenta para los señalamientos, coordinación con el Ministerio Fiscal los procedimientos en los que la ley prevea su intervención. Es verdad que en Valencia normalmente hay buena sintonía con los juzgados, que normalmente es así, pero hay veces que si alguno se pone borrico y señala un juicio 3 días a la semana, 1, 2 y 3, pues la verdad es que no vamos a poder ir, con lo cual intentamos que haya una buena sintonía y realmente la hay, pero si no fuera así, no podríamos llegar a donde llegamos. Y luego también tenemos que tener en cuenta pues que la inexistencia de juzgados especializados en materia de discapacidad es absolutamente, vamos, muy perjudicial. Yo he visto, porque ahora estoy visando todas las resoluciones de la ley 821 y en un juzgado, un juzgado de pueblo, en una misma semana me dictaron 2 resoluciones en las que, en unas revisiones, en las que no era revisión, era provisión, pero el procedimiento se había iniciado con la ley anterior. El forense había dicho que no tenía capacidad con la ley anterior para ejercicio de privación o sea, para conducir vehículos de motor y para conducir y para el ejercicio, para utilización de armas, y va a dictar una resolución diciendo que se nombra curador representativo para conducir vehículos y para el uso de armas a un señor. Pero ¿alguien ha visto que una persona puede conducir representando a la otra o usar armas representando a la otra? Pues es que hizo un híbrido allí que, claro, dices, pero esta qué barbaridad es. O sea, es que, vamos, yo le puse una aclaración porque luego la apelación tarda un año y entonces pues preferimos ir con aclaraciones. Pero la verdad es que la barbaridad era gorda. Es que a que veas ahí que te nombre curador representativo para el uso de armas. O sea, pones, estoy usando el arma tú, pero si lo mato, estoy representándote a ti. O sea, un poco absurdo. Y simplemente lo que quiero deciros es que estoy muy contenta, a pesar de que a estas horas es un rollazo, y sobre todo porque si colaboro con que alguien sepa un poquito más de la ley 821, pues la verdad es que me doy por satisfecha a pesar de la hora. Y perdonad por la hora y por ser telonera de este asunto, nada más.